Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 61. Chapter 60. Al oír las palabras de Yaga, Toji soltó una risa seca. Podía imaginar vívidamente cómo reaccionarían los ancianos del Zenin. No sé cuánto sabe ese supervisor asistente o de qué está hablando. Si no se ha revelado el hecho de que Zoro no es un hechicero y solo se informó al cuartel general el nombre Zenin Zoro, estarían perplejos pero curiosos por la aparición repentina de un nuevo nombre Zenin. Si realmente es un Zenin, ¿de quién es hijo? Si nació con alguna técnica heredada, soñando si podría ser un hechicero comparable a Gojo Satoru. Si realmente fuera un hechicero con técnicas heredadas, probablemente estarían conspirando para acogerlo silenciosamente como su hijo adoptivo. Y si se informara que Zoro no es un hechicero, bueno, lo llamarían monstruo, como lo hicieron con Toji. Mientras estos pensamientos llenaban su mente, una rabia repugnante se retorcía en su estómago. Sentía un hormigueo en las manos. Quería salir corriendo y masacrar a todos los que habían herido a Zoro, a quienes lo denunciaron al cuartel general sin pensarlo dos veces y a todos los que hablaban desconsideradamente de Zoro. Toji apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos podrían sangrar, luego los relajó lentamente. Matar era fácil. El día que fue a acabar con la familia Zenin, Toji podría haberlos matado a todos. Se contuvo, recordando la promesa que le hizo a Chie esa noche, de no querer encontrarla empapada en sangre. Ahora, con su dominio del Aki, sería aún más fácil. ¿Podrían los ancianos del cuartel general de Jujutsu, incluso con su hechicería, enfrentarse a él armados con Aki? Sería difícil. Más tarde. Estos asuntos podían esperar. Lo importante ahora es la recuperación segura de Zoro. Cómo lidiar con los ancianos por lo que ya han hecho y por lo que están por hacer. Descubriendo por qué Zoro se encontró con una maldición de grado especial en medio de una tienda departamental a plena luz del día. Investigando por qué el dedo de Sukuna estaba dentro del cinturón de Zoro. Todo esto lo podemos hacer más tarde. Después de interrogar exhaustivamente a los involucrados, recorrer tanto el mundo de los hechiceros como el de los no hechiceros para descubrir quién está detrás de esto, luego matar a los que deben ser asesinados y castigar a los que lo merecen. Después de que Zoro se haya recuperado sano y salvo. Hasta entonces, necesitaba estar al lado de Zoro. Porque el Zoro actual no tiene la fuerza para lidiar con una segunda amenaza. Sí, aunque es poco probable. Si Zoro no despierta, o si se aleja de su lado para siempre, como hizo Chie. Bien. Cualquier cosa que haga entonces, no importará. Independientemente de que Toji hiciera el bien o el mal, no quedaría nadie para reconocerlo o reprenderlo. Si eso sucede, sea culpable o no, realmente podría matarlos a todos. Pero eso no sucederá. Porque Zoro es fuerte. Porque ama a Toji. Sabiendo cuánto le dolería a Toji la muerte de un familiar, se aferraría al cuello de la muerte si fuera necesario para sobrevivir. Eso era lo que había que creer. Toji rompió el silencio y habló. Mientras mi hijo viva, no causaré problemas aquí. Es decir, no me provoques innecesariamente, simplemente vete. Yaga lo entendiera o no, desapareció silenciosamente dando un paso atrás. Tsumiki, con grandes ojos marrones llenos de lágrimas, agarró el brazo de Toji y lo sacudió. Señor, Zoro estará bien, ¿verdad? Mi hermano estará bien, ¿verdad? Sí. Toji abrazó con fuerza a Tsumiki y Megumi, que sollozaban. El sudor que le corría por la palma de la mano era fresco. Zoro estaría bien. Tenía que estarlo. De lo contrario todo perdería sentido. Y luego pasaron 5 días. Crujido, crujido.
Se oyó un sonido metálico al chocar. Algo parecía extraño, como si perdiera el equilibrio. Crack, crack. Algo se rompió. Incluso en su aturdido estado de conciencia, Zoro era profundamente consciente de ese hecho. Zoro abrió lentamente los ojos en la sala del Colegio Técnico Metropolitano. Frente a él estaba Toji. Estaba tan cerca que Zoro podía sentir su aliento, inclinándose hacia él con sus ojos verdes escrutando cada movimiento de Zoro. Parecía incrédulo y extasiado a la vez. Mientras Zoro intentaba incorporarse de inmediato, las manos de Toji se movieron rápidamente tras su espalda, ayudándolo a incorporarse lentamente. Zoro sintió que podría haberse levantado solo, pero Toji parecía demasiado serio. Su condición física era, sorprendentemente buena. No sentía dolor, y a diferencia de su vida pasada, donde solía estar envuelto en vendajes asfixiantes, no lo sentía. Mirando a su alrededor, el lugar parecía un hospital. Zoro vio a Megumi y Tsuniki, acostados uno al lado del otro en la cama frente a él, roncando suavemente mientras dormían. Esos dos no están heridos. Solo duermen. Fue un alivio. No estaban heridos la última vez que los vio, y al oír la voz de Toji ahora, pensó que estarían bien. ¿Y tú? Yo tampoco estoy herido. Eso es bueno. Zoro era el único miembro de su familia que había resultado herido, y ahora estaba de pie y caminando. Toji no dijo nada. Zoro miró a su alrededor. ¿Dónde estamos? Estamos en la escuela. ¿La escuela? ¿Por qué estamos aquí? No hubo respuesta. En cambio, Toji bajó la cabeza y la frotó contra la pierna de Zoro. Era un gesto extraño, como el de un animal apaleado que se somete al líder de la manada, como si buscara perdón o quizás expresara arrepentimiento. Parecía ansioso, asustado y, en cierto modo, resignado. Zoro observó las acciones de Toji por un momento y luego negó con la cabeza. En realidad. Cuando Toji se estremeció, Zoro rápidamente lo abrazó y le acarició suavemente el cabello oscuro. Parecía que necesitaba calmarlo antes de poder hablar de lo sucedido. Chapter 62. Chapter 61. Zoro abrazó con fuerza la cabeza de Toji, y Toji tembló levemente, hundiéndose aún más en el abrazo de Zoro. No había necesidad de aferrarse tanto. Con el oído de un exterminador de demonios, era imposible no oír los latidos del corazón de Zoro. Sin embargo, la forma en que Toji presionaba su oído contra el pecho de Zoro para escuchar sus latidos parecía la de un animal joven que se negaba a separarse del lado de su madre herida. ¿Estabas tan asustado? De hecho, desde la perspectiva de Toji, debía ser la primera vez que veía a Zoro tan herido. Si bien Zoro estaba acostumbrado a tales situaciones, Toji ciertamente no. ¿Qué pasó? Lo lamento. Por eso te pido que me cuentes qué pasó. Así que puedo estar enojado o arreglarlo. Porque no pude venir, tú. Pero viniste. Toji sí acudió a Zoro. Solo que Zoro ya había lidiado con el alborotador antes de que fuera necesario que interviniera. De nuevo. Me trajiste a la escuela. Ya te lo dije. ¿Pero por qué? Este era el único lugar donde te podían tratar. Ya veo. Ahora entiendo por qué me trajiste al lugar al que no quería ir. ¿Algo más? ¿Eso es todo? No confías en mí. Confío en ti, es solo que, yo no. Tú mismo. El problema de Toji no era confiar en Zoro. Él no confiaba en sí mismo. Al no confiar en sí mismo, depende de quienes están a su alcance. Por eso, incluso después de tomar la decisión correcta, sigue sintiéndose ansioso. Toji teme que Zoro se enoje con él, que Zoro lo odie por sus decisiones. Aparte de su cuidado mutuo, esto era completamente diferente de los compañeros de su vida pasada, quienes tenían sus propias opiniones firmes y terquedad, lo que a menudo conducía a peleas. Tienes que ser desvergonzado, ¿sabes? Lo lamento. No te disculpes. Los piratas no se disculpan por las decisiones que toman basándose en sus creencias, incluso si esas decisiones conducen a resultados adversos. Especialmente ahora, cuando no ha habido un mal resultado, Toji es demasiado sumiso. ¿Por qué no podía confiar tanto en sí mismo? Era algo que Zoro no podía comprender del todo. Zoro era alguien que, sin importar lo que dijeran o enfrentara cualquier derrota, nunca dudó de que algún día se convertiría en el más fuerte. Era frustrante. Toji abrazó a Zoro con más fuerza en silencio. Zoro, torpemente, rodeó su espalda con sus manos.
Zoro no sabe hasta qué punto este pequeño y tibio calor mantiene con vida a Toji. Y cuánto le aterroriza. Tengo miedo de que puedas, muere por mi culpa. Por el pasado manchado de sangre de Toji, porque Zoro nació siendo señalado por todos desde el momento de su nacimiento. Teme que su hijo pueda romperse antes de que realmente pueda vivir. Toji habló como si vomitara su miedo más profundo. Zoro miró a Toji en silencio y luego dijo fríamente. Ese es un peso que tú, como padre, tienes que soportar. Si Zoro hubiera muerto, Toji no podría negar su responsabilidad. Proteger a su hijo es el deber de un padre. No es que todo sea culpa de Toji. Déjame dejarlo claro. Fue mi decisión enfrentar a ese tipo de frente. Zoro podría haber ganado tiempo hasta que llegara Toji, pero decidió enfrentarse al enemigo directamente. No fue algo que Toji le pidió, instruyó ni le ordenó. Fue su voluntad. No todo lo malo que me pasa es tu culpa. Cuando apareció una poderosa maldición, fue Zoro quien, a pesar de la dificultad, aprovechó la oportunidad para luchar. No tenía intención de culpar a Toji por esa decisión. Toji miró a Zoro por un momento. No quería que lo lastimaran. No quería que viviera atado a restricciones. Quería que hiciera lo que quisiera. Pero era demasiado impotente para darle algo de verdad. Sin embargo, los ojos grises de Zoro que miraban a Toji estaban tranquilos, sin ninguna culpa o reprimenda. Un recuerdo de antaño afloró a la mente de Toji. Solo había otra persona que lo había perdonado con esa mirada. Era Chie. Toji habló con una voz entrecortada por la emoción. Te pareces demasiado a tu madre. Antes incluso de preguntar qué significaba eso, Toji de repente abrazó a Zoro. Te amo. Te amo. Al oír estas palabras, que sonaban casi como un soliloquio, Zoro envolvió sus pequeñas manos alrededor de la espalda de Toji. Fingiendo no notar las lágrimas que le empapaban el hombro, Zoro le susurró las mismas palabras al oído. A Fushiguro Tsumiki le gustaba Megumi. Había sido así desde la primera vez que lo vio en el parque. Su pelo puntiagudo era fascinante, y de cerca, su cara redonda y blanca era bonita. Entonces ella pidió jugar juntos. Jugar con Megumi fue divertido. Tsumiki jugó con Megumi al día siguiente, y al otro, y al otro. Incluso cuando se acostaba sola en casa, se quedaba dormida pensando en qué jugarían al día siguiente. A Tsumiki le empezó a gustar cada vez más Megumi. Pero con el señor Toji y Zoro fue diferente. No era que a Tsumiki le disgustaran. Jugar a las casitas, donde hacían de papá y perro, era divertido. Siempre comían cosas deliciosas juntos y les leían cuentos de hadas a Tsumiki y Megumi. A veces, cuando Toji y Zoro agarraban la manta por ambos lados y la levantaban con Megumi y ella encima, haciéndola rebotar como un barco vikingo, era divertidísimo. Revolcarse en la manta con Megumi y reírse era absolutamente maravilloso. Aún así, no fue lo mismo que con Megumi. Con ellos dos, aunque estaban allí, se sentían inmensamente distantes. Tenían sus propias historias, sus propios juegos, y veían algo que solo ellos podían ver. A veces, Megumi miraba en la misma dirección que ellos. Pero cuando Tsumiki miró allí, no había nada. Lo mismo les pasaba a los padres de Tsumiki. Aunque estaban allí, siempre tenían sus propias historias y solo se veían entre ellos. Cuando ella preguntaba, le decían que fuera a su habitación o que jugara afuera en el parque. Tsumiki se sintió inmensamente distanciada de su mamá y su papá, pero en silencio hizo lo que le dijeron. Ella creía que algún día, así como se habían distanciado, se acercarían mucho más a ella. Sin mirar atrás, cuando papá se fue y no regresó después de 3 noches, y luego 3 más, y hasta que mamá llegó a casa con un hombre al que Tsumiki nunca había visto antes. Fue entonces cuando se dio cuenta. La gente que se distancia tanto puede desaparecer y no volver jamás. Así que Tsumiki se mantuvo alejada de ellos. Pensó que tal vez algún día, uno de los dos simplemente desaparecería como su padre. Solo esperaba que Megumi no desapareciera con ellos. Y luego, desaparecieron. De una manera que Tsumiki nunca podría haber imaginado. Cuando el señor Toji se fue y el mundo se oscureció, Tsumiki estaba aterrorizada. No veía nada, y lo único que podía hacer era abrazar a Megumi con fuerza. Cada vez que oía golpes y estruendos no muy lejos, las lágrimas le corrían por la cara. Y cuando el mundo volvió, Tsumiki vio a Zoro, cubierto de rojo. La sangre, que debería salir solo un poco incluso con una caída, cubrió todo el cuerpo de Zoro.
No podía imaginar cuántas caídas harían falta para sangrar tanto. Al escuchar la instrucción de Zoro de no mirar, Tsumiki comprendió. Estaba tratando de protegernos. Para protegerme a mí y a Megumi. En ese momento, ella se dio cuenta. No era Zoro quien estaba distante sino Tsumiki. Los eventos que siguieron transcurrieron como un borrón y eran difíciles de recordar. El señor Toji corrió increíblemente rápido y Tsumiki vomitó. El señor Toji y algunas personas que no había visto antes seguían hablando en términos que Tsumiki no entendía, pero eso ya no importaba. Después de que la hermana castaña se llevara a Zoro y luego lo trajera de vuelta, Zoro se puso verde de nuevo. Pero siguió durmiendo. Tsumiki, frente a Zoro dormido, solo pudo repetir las palabras que no podía decir en voz alta en sueños. Lo lamento. Me equivoqué. No me disgustabas. Tenía miedo. Tenía miedo de que no volvieras, como papá. Ya no mantendré mi distancia. Hermano, alguien acarició suavemente el cabello de Tsumiki mientras ella hablaba en sueños. En el acogedor calor, Tsumiki abrió lentamente los ojos. ¿Estás despierto? Zoro, ni rojo ni dormido, estaba sentado en el borde de la cama, mirándola. Zoro tocó suavemente la frente de Tsumiki. Ya es hora de levantarse. Ustedes dos aún no han almorzado. Sus palabras, pronunciadas con calma, fueron las mismas de siempre. En una situación en la que Tsumiki no estaba seguro de si era un sueño o la realidad, llamó a Zoro con vacilación. Hermano. Sí. ¿Estás bien? Sí. Eso está bien. Muy bien, Tsumiki. Uaa. Tsumiki rompió a llorar y se arrojó a los brazos de Zoro, quien la abrazó torpemente. Lloró desconsoladamente, con la cara hecha un mar de lágrimas y mocos. Lo siento, mi culpa, fui yo. Tan lejos. ¿Qué hiciste mal exactamente? No, está bien, solo deja de llorar por ahora. Te deshidratarás si lloras así. Dios. IG. Chapter 63. Chapter 62. Deja de llorar. Suénate la nariz también. Así es, bien. Ahora, Megumi, tú también, Al escuchar las débiles voces de los niños desde más allá de la habitación del hospital, Yairi Shoko se llevó un cigarrillo a los labios y lo encendió con un encendedor. Shoko llevaba un rato en la habitación del hospital desde que Toji tocó el timbre en cuanto Zoro despertó, pero tras ver el caos del niño mayor intentando calmar a dos niños que lloraban, cerró la puerta con cuidado y se fue. El paciente parecía estar perfectamente bien a simple vista. Zenin Zoro, Era bastante único. Incluso desde la perspectiva de Yairi, quien había visto a muchos hechiceros, no hechiceros y cadáveres, ese era el caso. Había sangrado mucho pero aún estaba vivo. El volumen sanguíneo en los hombres es de aproximadamente el 8% de su peso corporal, y en las mujeres, de aproximadamente el 7%. Quienes no practican brujería corren peligro de muerte si pierden aproximadamente el 30% de su volumen sanguíneo total. Quienes practican brujería pueden perder un poco más, pero como máximo alrededor del 40%. Es aún más crítico para los niños. La cantidad de sangre que Zenin Zoro había perdido ese día era claramente letal. Un usuario de la técnica maldita inversa. Pero a pesar de eso, su recuperación fue lenta. Quizás por el veneno. Desintoxicar el veneno con una técnica maldita inversa es muy complicado. Estos últimos días, la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitanas de Tokio y las altas esferas habían estado discutiendo si este chico era un hechicero o no. La única persona que podría responder definitivamente, el padre del niño, ha mantenido la boca cerrada sin importar lo que digan los superiores y no se ha separado del lado del niño durante días. Gojo, que tiene 6 ojos, está deambulando fuera de la universidad, la persona en cuestión está enferma en cama y el resto son niños menores de 5 años. De cualquier manera, es notable si no es un hechicero, significa que soportó esa gran pérdida de sangre por pura voluntad, y si es un hechicero, significa que pudo realizar la técnica maldita inversa a esa edad. Si es lo último, Shoko podría conseguir un colega como el único usuario de la técnica maldita inversa que actualmente está sobrecargado de trabajo, pero no estaba particularmente contenta con eso. No es algo que un niño debería hacer. Como todos los hechiceros, pero especialmente los que usan la técnica maldita inversa, a menudo ven la muerte.
No solo ven a hechiceros que mueren durante el tratamiento, sino que también se encargan de la autopsia de los cadáveres de los hechiceros. Si no, ¿quién sabe qué podría pasar? Además, este chico era incluso más joven que cuando Shoko llamó la atención de los altos mandos del cuartel general de Jujutsu. Ni siquiera Shoko empezó a usar la técnica maldita inmersa antes de entrar a la escuela primaria. Gojo se acercó desde el final del pasillo, jugueteando con algo. Gojo no había estado en la universidad estos últimos días sin tener una misión. Había asuntos familiares, dijo su gurú con indiferencia. Shoko no le prestó mucha atención. No le interesaba. ¿Qué estás haciendo ahí, Shoko? ¿Y tú qué haces aquí? Ya debería ser la hora de clase de Yaga Sensei. Si has vuelto, date prisa en volver al aula. Ante las palabras de Shoko, Gojo se encogió de hombros y se subió las gafas de sol con una sonrisa. Me estoy haciendo ovillos. ¿No podías decir eso con tanto orgullo? No quiero que Yaga Sensei me regañe por encubrir tu falta. Tú también estás haciendo ovillos, Shoko. Tengo un paciente que examinar. Es diferente a tu caso. Al ver los brillantes 6 ojos de Gojo, Shoko se dio cuenta de que quizá lo había provocado sin querer. No sabía por qué, pero sus palabras parecían haber desatado la ira de este lunático. Toc, toc. Gojo Satoru tocó la puerta de la habitación del hospital. Ya entro. Estallido. Y sin dar oportunidad a Manar reaccionar dentro, abrió rápidamente la puerta y entró. Ese loco. Shoko, sobresaltada, apagó rápidamente la colilla que había terminado de fumar en un lugar sin madera y lo siguió. Chapter 64. Chapter 63. Estallido. Gojo Satoru, al entrar en la habitación del hospital, se dirigió a la cama donde se encontraba la familia de Zoro. Luego, colocó los brazos rígidos a lo largo del cuerpo y se dobló por la cintura en ángulo recto. Lo siento mucho. Su voz era tan fuerte que Shoko, que lo siguió, se tapó los oídos de inmediato. Hizo una mueca de disgusto. Realmente loco. Y Tsumiki, que estaba acurrucado al lado izquierdo de Zoro, comenzó a ir por la sorpresa. Toji le entregó a Tsumiki una botella de agua. Con dificultad para abrirla, Zoro la tomó con naturalidad, la abrió y se la devolvió. Zoro frunció el ceño. ¿Qué hacía este tipo apareciendo de repente y asustando al niño? Tanto el padre como Tsumiki no entendía por qué tanta gente se disculpaba con él hoy. Sobre todo cuando ninguno tenía nada de qué disculparse. En cuanto a Gojo Satoru, no estaba seguro. Con suerte, este tipo no empezará a llorar y a aferrarse a mí. Estaba dispuesto a matarlo si eso ocurría. La única razón por la que no lo hacía ahora era porque, a pesar de la exageración y el humor, no podía percibir ninguna falsedad o malicia en él. Lo que significaba que la intención de disculparse era genuina. Aún más ridículo. Salgamos de aquí. Shoko evaluó rápidamente la situación y salió corriendo de la habitación. Sintió que sería problemático involucrarse. Cuando te disculpas. Zoro comenzó a hablar con calma. Tienes que explicar qué hiciste mal y por qué lo hiciste. Simplemente gritar lo siento no lo convierte en una disculpa. Bueno, el propio Zoro tampoco era muy bueno pidiendo disculpas a los demás. Él nunca se disculparía por algo que no creía que estuviera mal. Gojo se enderezó y se rascó la nuca blanca. Entonces, con naturalidad, soltó una bomba. Lo de que te encontrarás con la maldición de grado especial, parece que fue mi culpa. ¿Qué? Tsumiki, que estaba hipo, saltó en estado de shock y las cejas de Zoro se levantaron. Tsumiki se colocó frente a Zoro, con los ojos encendidos de ira, y miró a Satoru. ¿Enviaste a ese monstruo para atormentar a mi hermano? Eres tú quien lastimó a mi hermano. Megumi también se llenó de ira y bajó de la cama hacia Satoru. Entonces, comenzó a golpearlo con sus pequeños puños. Golpea. Golpea. Me extrañaste. Gojo Satoru desvió sin esfuerzo los golpes de Megumi y sacó la lengua burlonamente. Zoro observó con interés la defensa aparentemente protegida de Gojo, luego miró sutilmente a Toji. A diferencia de los alborotados Tsumiki y Megumi, Toji permaneció callado. Su rostro permaneció inexpresivo, como siempre, sin mostrar mucha ira. Pero Zoro lo sabía. Está pensando en matar. El rostro inexpresivo era un instinto para ocultar su feroz hostilidad ante un oponente condenado a muerte. Mostrar ira o intenciones asesinas haría desconfiar al objetivo.
Como prueba, el latido del corazón de Toji se volvió cada vez más lento, como el de una persona en meditación tranquila, a pesar de que la situación lo impedía. Es una reacción física controlada. No parece consciente, quizás sea un instinto. Cuando el oponente, al no percibir ninguna intención asesina en las reacciones no verbales de Toji, bajó la guardia, entonces sacaba su arma y atacaba de un solo golpe un punto vital. Ya sea la cabeza, el cuello o el corazón. Como era de esperar, mi padre es más un asesino que un espadachín. No parecía importarle mucho la herramienta ni el método, siempre y cuando pudiera matar. Esto era evidente en las sesiones de entrenamiento, donde no se limitaba a un solo tipo de arma, sino que elegía la que le resultaba más eficaz en cada momento. Detrás de ese rostro inexpresivo, cientos, miles de planes para matar a Gojo Satoru sin dañar a su familia debieron haber surgido y luego desaparecido. No se trata de abstenerse de matar, sino de seleccionar el plan con mayores posibilidades de éxito. Normalmente no muestra ese comportamiento delante de nosotros, prefiere ser discreto. Pero parecía que no estaba en condiciones de preocuparse por eso ahora. El único pensamiento que dominaba la mente de Toji era el asesinato, como lo veía Zoro. Zoro extendió la mano hacia Toji. Normalmente, Toji habría reaccionado de inmediato, pero esta vez tardó un poco en mirar a Zoro. No importaba. Después de todo, miraba hacia allí. Toji, la espada. Toji adoptó una expresión indescriptible por un instante, y luego le lanzó a Zoro el Wado Ichimonji envainado, que estaba apoyado contra la pared del hospital. Zoro se levantó de la cama y lo atrapó. Todavía bloqueando las patadas de Megumi con su Mugen, Satoru miró la escena con una expresión interesada. ¿Vas a pelear? Aún no lo he decidido. Blandir una espada, abrumado por las emociones, podía llegar a cortar lo que no debía cortarse. Tampoco era tan magnánimo como para dejar pasar lo que debía cortarse. A diferencia de hace unos días, Toji ahora estaba del lado de Zoro. Si uno protegía a Megumi y Tsumiki y el otro luchaba, sin duda tendrían una oportunidad de vencer a Gojo Satoru. Por ahora, Zoro permaneció neutral. Desenvainar la espada o no dependería de lo que dijera Gojo Satoru a continuación. Una cosa a la vez. Empieza desde el principio. Lo que acabas de decir, ¿qué significa? Gojo Satoru miró a Zoro por un momento, luego apartó la mejilla fruncida de Megumi, acercó una silla y se sentó. ¿Recuerdas cuando visité tu casa? Sí. En ese momento, usé el poder de la familia Gojo para investigar los registros de despacho de la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitanas de Tokio. Con base en eso, encontré una ubicación adecuada para su familia. Porque entidades tan fuertes no dejarían en paz las maldiciones cercanas. Seleccionó algunas zonas de Tokio con una gran población, pero con un número sospechosamente bajo de hechiceros en los últimos años. Luego, envió hechiceros de la familia Gojo a esas zonas seleccionadas, y Satoru personalmente exploró los lugares más prometedores. No todos los que conocimos en el zoológico de Ueno eran de Tokio, así que fue casi como una apuesta. Sin embargo, el plan tuvo un éxito rotundo, y Satoru pudo conocer a la familia de Zoro. También descubrió que usaban el apellido Zenin. Pero, esa información fue transmitida al sacerdote principal por alguien de mi familia. Todo, desde el hecho de que Gojo había ido a visitarlos, la ubicación de su casa, hasta breve información personal sobre la familia de Zoro. ¿Quién lo recibió? Como dije, el sumo sacerdote, que guarda cierto resentimiento hacia la familia Zenin. Su hermana casi fue vendida para casarse con alguien de la familia Zenin, donde murió, o algo así, murmuró Gojo con voz seca. Desvió algunos amuletos protectores cercanos y los usó para reunir maldiciones. Toji se rió con un sonido ahogado. Entonces, debido a que nuestra información se filtró y un sacerdote principal con rencor contra los Zenin atacó a Zoro, ¿todo esto fue orquestado? Eso es lo que parece. ¿Crees eso? Gojo Satoru se burló. Claro que no. No es un juego al que pueda jugar un simple sacerdote jefe de grado 2. Sin embargo, investigar más a fondo fue difícil. Dado que un miembro de la familia Gojo estaba involucrado, se sospechaba que ésta había orquestado e intentado encubrir el incidente. De hecho, la familia Zenin estaba furiosa, acusando a la familia Gojo de intentar asesinar a sus jóvenes y talentosos parientes. Antes, ni siquiera sabían de su existencia, pero en cuanto supieron que una maldición de grado especial había sido derrotada, comenzaron a despotricar contra sus talentosos parientes, lo cual fue bastante hipócrita. Chapter 65. Chapter 64. Zoro frunció el ceño.
Zenin, Zenin. Ese nombre aparece en todo lo que hacen. Era inevitable, ya que Zoro, Toji y Megumi llevaban ese apellido. Gojo, Zenin, Kamo y muchos otros ancianos de las altas esferas anhelan verte. El motivo oficial es investigar la maldición de grado especial no registrada que apareció ese día, pero la verdadera intención probablemente sea investigar si eres un hechicero y cuáles son tus técnicas. Por supuesto, Zoro no era un hechicero. A pesar de las esperanzas que despertó la noticia de haber derrotado una maldición de grado especial, la cantidad de energía maldita que exhibía era tan minúscula como la de cualquier persona que no fuera hechicera. Parece como si filtrara menos energía maldita para alguien que no es hechicero. A pesar de que las palabras de Gojo fueron exasperantes, la energía maldita de Zoro no se filtró en absoluto. O bien controla bien sus emociones, o bien no las siente con tanta fuerza al principio. Ambos eran comunes entre los hechiceros. Megumi, que había estado intentando con fuerza golpear a Satoru cubierto por Mugen, jadeó en busca de aire y corrió al lado de su hermano, con una expresión abatida. No pude golpearlo, está bien. Zoro acarició el cabello de Megumi y lo escondió tras Toji. Megumi se refugió discretamente tras las piernas de Toji, pero aún así miró disimuladamente a Zoro. Gojo ladeó la cabeza, observando. Él es del tipo moderado, fue un poco decepcionante. Zoro no los recibirá. Toji dio un paso adelante frente a Zoro, protegiéndolo con su espalda y declaró con voz fría. No tengo intención de dejar que los conozca. Nunca. La aversión, la incomprensión y la malicia que había sufrido durante su infancia. No tenía intención de exponer a Zoro a eso. Gojo inclinó la cabeza ante la seca declaración de Toji. Pero tendrás que dar explicaciones en algún momento, ¿no? Si no quieres que te traten como a ese sumo sacerdote, tú o el niño. Uno de los dos tiene que irse. ¿Por qué no vas y me lo explicas entonces? ¿Qué haces con esos buenos ojos tuyos? Eso es molesto, normalmente, habría respondido con frivolidad. ¿Por qué debería? No quiero. Pero la situación era diferente. Un miembro de la familia Gojo les había causado problemas primero, y técnicamente, la causa del incidente se remontaba a la imprudente búsqueda de Satoru. Satoru se alborotó el cabello, recordando una conversación que una vez tuvo con su gurú. Si he hecho algo mal, por supuesto que debo disculparme, Satoru. Y luego tomar medidas para enmendarlo. Eso hace que el error desaparezca. No es eso. Pero hay una gran diferencia entre alguien que se disculpa y reflexiona sobre su error y alguien que no lo hace. Reconocer la propia culpa es el primer paso para no repetir ese error. Una vez también arrojaste a un sacerdote jefe arrepentido a un lado. Cuidar a los débiles es cansador. Pero tampoco es como si pudieras ignorarlos por completo. Esta gente tampoco es exactamente débil. Ayudaré esta vez. Gojo Satoru decidió hacer una excepción esta vez, aunque la idea de enfrentarse a esas naranjas podridas ya le hizo arrugar la cara. Pero no puedo impedir nada con respecto a Tengen. Es demasiado influyente. Zoro miró a Toji. Parece que hay muchas cosas que no sé. No tienes que preocuparte por eso. Yo me encargaré de todo. Zoro cumplió con su parte al defender a Tsumiki y Megumi de la maldición de grado especial y levantarse sanos y salvos. Una vez que Gojo les diga que Zoro no es un hechicero y Toji monte un escándalo, las cosas que dicen cambiarán. Ya se trate de las altas esferas o del Zenin. Una vez que esa gente cambie su tono, entonces estará bien contárselo a Zoro. Ahora es el turno de Toji de dar un paso al frente. No hagas nada precipitado. ¿Y tú eres quien para hablar? Toji presionó la cabeza de Zoro. Por favor, ten más cuidado contigo mismo, ¿quieres? Zoro estaba a punto de replicar, pero se tragó sus palabras al oír la voz de Toji temblar de inquietud. ¿Puedes dejarnos ir tú solo? Toji dudó. No podía llevarse a los niños. No podía mostrarles lo que hacía como asesino de brujos. Pero dejarlos atrás tampoco era una opción, sobre todo después del caos que se desató la última vez que estuvo brevemente lejos de ellos. Incluso dentro de las barreras de la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitanas de Tokio, donde quizá no haya maldiciones, pero sí muchos hechiceros, es difícil decir que la escuela sea un aliado. Toji miró a Gojo Satoru. Aún así, quería matarlo. Pero también era cierto que, en la situación actual, era él a quien más se le podía sacar. El objetivo de Toji no era solo cortar de raíz este incidente. Tenía que encontrar al verdadero cerebro detrás del mismo.
Definitivamente no es el simple incidente que mencionó Gojo. ¿Un ataque debido a un rencor contra el clan Zenin? Imposible. Debe haber alguien más grande detrás de esto. Aunque Toji no era un hechicero y no poseía energía maldita, no desconocía las maldiciones. El amuleto que encontró en la danza de Zoro era claramente uno de los objetos malditos de grado especial de los devos de Sukuna. No hay forma de que un simple sacerdote principal pudiera haber orquestado su robo solo para encontrar y lidiar con esa verdaderamente maestra. Toji tuvo que cooperar con el joven maestro del clan Gojo. De manera molesta. Hagamos un voto vinculante. Interrogación de cierre, ¿ja? Para proteger a nuestros hijos hasta que regrese a la Escuela Técnica Metropolitana de la Maldición. A cambio, haré un voto vinculante de no responsabilizar al clan Gojo por este asunto. Dada la admiración del clan Gojo por su joven maestro, cualquier traidor que caiga en desgracia no morirá en paz. Con la comunidad de hechiceros vigilando este asunto, encargarse de Gojo Satoru ahora podría convertir a Toji en un blanco en el mundo de los hechiceros. Entonces, es mejor dejar el manejo del clan Gojo y los escalones superiores al joven maestro. De esa manera, Toji podría perseguir al verdadero cerebro. Gojo Satoru se levantó las gafas de sol para revelar sus 6 ojos. ¿Por qué debería aceptar tu propuesta? Entonces no lo aceptes. Es tu pérdida, no la mía, mocoso. Entonces podría matar al joven maestro, a los altos mandos y al clan Zenin. Quizás le llevaría más tiempo y esfuerzo, pero Toji confiaba en poder hacerlo. Después, podría llevarse a los niños y huir al extranjero, o algo así. Habiendo cruzado a Toji después de tocar a Zoro, no había línea que no debieran haber cruzado ante sus ojos. Gojo sacó los labios. Me siento como si estuviera perdido aquí. Harías bien en escuchar a papá, aconsejó Zoro en voz baja. Si solo hubiera sido pura rabia ciega, habría sido diferente, pero ahora mismo, Toji planeaba, fría y racionalmente, matar a todos los involucrados en este caso, basándose en la fría lógica. Si la promesa, o lo que fuera, no se cumplía, el canoso que tenía delante acabaría igual. A menos que lo detenga, pero era evidente que, de lo contrario, se derramaría sangre. Y Zoro no tenía intención de detenerlo. No había razón para proteger a quienes lo atacaron a él y a su familia. Gojo se frotó el cuello instintivamente, sintiendo un pinchazo. ¿Qué era esa sensación de hace un momento? Está bien. Qué suerte tiene, pensó Zoro. Ese tipo acaba de esquivar la muerte. Entonces, protegeré a estos 3 hasta que regreses, y no tocarás a ningún miembro ni propiedad del clan Gojo mientras se cumpla la condición. ¿Ese es el trato? Sí. Prepárate por si lo rompes. Como si fuera tan estúpido como para romper una promesa hecha con otra persona. Gojo se quejó. Romper un voto hecho con la propia habilidad solo implica la pérdida del efecto potenciado del voto, pero romper un voto hecho con otra persona no es tan fácil. Como nunca se sabe que se puede perder, un voto hecho con otra persona debe cumplirse sin reservas. Tan pronto como hizo el voto, Toji se volvió hacia Zoro. No te vayas de aquí. Quédate con los niños. Si te llamo, contesta el teléfono. ¿A dónde vas, papá? Hay algunas cosas que necesito abordar. ¿Qué significa pisotear, señor? Ante la inocente pregunta de Tsumiki, Zoro respondió en su lugar. Dales una paliza. Ah. ¿Los golpeaste? Sí. En realidad no era algo que pudiera resumirse en darles una paliza. Zoro miró fijamente a Toji. No te lastimes. No lo haré. No te dejes llevar demasiado. Son esos tipos los que lo necesitan. No me preocupan ellos. Me preocupa papá. El alboroto devorado por intenciones asesinas puede llevar al arrepentimiento una vez que esas intenciones asesinas se desvanezcan. Zoro lo fulminó con la mirada. No vuelvas a huir. Si se atreviera a decir algo como no pertenezco a ti o el joven maestro estará bien sin mí y no regresara, no lo dejaría pasar. Toji agarró con fuerza la mano de Zoro. Volveré. Ahora era diferente. Tenía gente que matar y errores que corregir, así que irse era solo temporal. Su lugar estaba aquí. Además, si volvía a hacer ese tipo de truco, estaba bastante seguro de que Zoro le rompería el brazo o la pierna al regresar. Toji abrazó a Zoro, Tsumiki y Megumi por turno, luego abandonó el colegio técnico metropolitano como el viento. Este fue el comienzo de lo que más tarde se llamaría la gran purga de la comunidad de hechiceros por parte del asesino de hechiceros. Chapter 66.
Chapter 65. Cubierto de sangre, el hechicero Tamami Yoshihiro huyó frenéticamente por un callejón. Maldita sea todo. Tamami murmuró maldiciones en voz baja. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había terminado él, el líder del invencible grupo de hechiceros conocido como el Invicto, así? El asesino de hechiceros, apretó los dientes con ira. Hace unos días apareció una publicación anónima en la Dark Web, un lugar frecuentado por brujos. Buscando información sobre el incidente del espíritu de grado especial en los grandes almacenes Tokio el 6 de octubre de 2005. Recompensa. 3 millones de yenes. 3 millones de yenes por solo una pieza de información, sin siquiera pedirle a alguien que matara. Era una oferta que tentaría a cualquier hechicero novato. Sin embargo, el motivo de la búsqueda de información sobre dicho incidente y quién estaba detrás seguía siendo incierto, lo que la convertía en una solicitud dudosa. Tamami Yoshihiro y su grupo, los Invictos, afirmaron no tener conocimiento del incidente y, por lo tanto, lo ignoraron. Debería haberles hecho prometer que no mentirían. Tamami Yoshihiro solo se dio cuenta de que su hermano, Tamami Yuhiro, le había mentido después de que el asesino de hechiceros masacrara de docenas de hechiceros y destruyera 2 comunidades de hechiceros. El asesino de hechiceros. Una figura legendaria en su mundo, infalible, sin dejar rastro y sin permitir que emociones innecesarias interfieran en su trabajo. Por eso apenas movía por dinero. Había rumores de su retiro, y sin embargo, allí estaba, cazando brujos activamente. ¿Por qué, si no era por un contrato? Yoshihiro descubrió la razón tras investigar un poco. El hijo del asesino del brujo estaba involucrado en el incidente de los grandes almacenes. Maldita sea, ni siquiera había oído que el asesino hechicero tenía un hijo. ¿Desde cuándo un hechicero se preocupa con tanta ternura por su hijo? Pero el asesino de hechiceros lo hizo. Ofreció una gran recompensa por información sobre el incidente de los grandes almacenes, basándose en la información de los hechiceros que respondieron, y comenzó a perseguir a los que mintieron para identificar al verdadero culpable. A medida que se acercaba a el Invicto, la verdad comenzó a revelarse. Después de que el asesino de hechiceros casi llegó al escondite de el Invicto, Yuhiro confesó, temblando de miedo. Había desviado un amuleto protector, el dedo de su cuna, de su lugar original y se lo había entregado a otra persona, probablemente causando el espíritu de grado especial en la tienda departamental. Yoshihiro sintió que se estaba volviendo loco. De haberlo sabido, habría entregado a su hermano al hechicero asesino, con o sin familia. Pero ahora el enemigo estaba a la vuelta de la esquina, y a pesar de que Yuhiro era un cabeza dura, era una pieza clave de las fuerzas de los Invictos. Era demasiado tarde para expulsarlo. Solo había 2 hechiceros de grado 2 o superior en Room de Feater, Yoshihiro y Yuhiro, pero tenían una gran cantidad de hechiceros afiliados, en total 26. Entonces, pensaron que tenían una oportunidad de luchar. Qué terriblemente mal habían calculado. Con el primer golpe de su cadena, a la que algo blanco estaba unido a una velocidad increíble, casi la mitad de los hechiceros del Invicto fueron decapitados. Para el segundo, solo Yuhiro y Yoshihiro quedaron en pie. Entre las cadenas negras que volaban hacia él, Yoshihiro captó la atención del asesino hechicero. El asesino de brujos, cuyo hijo, según se rumoreaba, estaba involucrado en el incidente y fuera de sí, no parecía enojado ni emocionado. En cambio, parecía impasible, casi aburrido. Esto lo hizo aún más escalofriante. Cuando Yuhiro gritó y atacó al asesino de hechiceros, Yoshihiro supo que era su única oportunidad de escapar. Así que echó a correr. Después de todo, fue Yuhiro quien armó este lío. Si su muerte me permite escapar, habrá pagado su deuda. No, eso aún no era suficiente para cubrir sus pecados. Él solo había destruido lo que había construido y mantenido con el Invicto. Sonido metálico. Algo voló junto a él y Yoshihiro golpeó el suelo con fuerza. Tienes mejores instintos que tu hermano. La voz seca hizo que a Yoshihiro se le erizara la piel. Pensé que podrías tener refuerzos, pero fue solo un exceso de confianza en que podrías escapar. No veo la necesidad de seguir vigilando. Al darse cuenta de que escapar era imposible, Yoshihiro inmediatamente se postró en el suelo. Por favor, perdóname. Balbuceaba sin ser plenamente consciente de lo que decía. Sé quién está detrás de esto. Si me escuchas, ¿podrás vengar la muerte de tu hijo? El hechicero asesino se acercó rápidamente, lo agarró del cuello y lo levantó. Los ojos verdes, antes indiferentes, ahora parecían brillar.
Mi hijo está vivo y bien. ¿Qué? ¿En serio? Pero estaba en la tienda departamental donde apareció el espíritu de grado especial. Luchando con esta increíble verdad, Yoshihiro abrió mucho los ojos. La boca llena de cicatrices del asesino hechicero se torció en una sonrisa burlancia. ¿Quién dijo que estaba muerto? Yoshihiro apretó los dientes. Atrapado en su mentira, supo que el asesino del hechicero debía de haberse dado cuenta de que no sabía nada. Había querido guardar esta carta hasta el final. Al apretarse más el cuello, puso los ojos en blanco, desesperado. Detrás de mí están, los altos mandos, grieta. Toji simplemente le rompió el cuello, quitándose la vida sin esfuerzo. Luego, dejó caer el cuerpo con naturalidad. ¿Crees que eres el único que dijo eso? De todos modos, todo está podrido hasta la médula. Toji chasqueó la lengua. Has causado un gran desastre. Al girarse al oír la voz de Shiukong, Toji lo vio refunfuñando y acercándose. ¿Te has convertido de repente en un cruzado de la justicia? ¿O descubriste tardíamente la emoción del asesinato? ¿Sabes cuántas cabezas de hechiceros has cortado estos últimos días? Ya has destruido 3 comunidades de hechiceros por tu culpa. ¿Lo sabes? Lo sé. Y sabiendo eso, aún así le diste tanta importancia, suspiró. Shiukong se detuvo a media frase, tiró su cigarrillo casi terminado y encendió uno nuevo. Con la nueva dosis de nicotina, pareció calmarse y habló con voz más serena. ¿Has renunciado por completo a regresar? ¿Planeas convertirte en hechicero? Yo. No aceptarían a un humano sin ningún poder mágico. El único objetivo de Toji era aniquilar a los culpables del incidente de Zoro, ya fueran no hechiceros, hechiceros o asesinos de hechiceros. Resultó que la mayoría de los sospechosos eran asesinos de hechiceros. Los pocos no hechiceros implicados ya habían sido entregados a la policía. No me interesan otros asesinos hechiceros. No tenía la noble intención de erradicar a todos los asesinos hechiceros en esta ocasión. La razón por la que terminó tratando con tantos asesinos de brujos fue que los sospechosos a menudo pertenecían a grupos de asesinos de brujos. Si hubieran entregado fácilmente a los miembros problemáticos, no habríamos llegado a esto. Eligieron luchar juntos en lugar de entregar a sus miembros problemáticos, por lo que simplemente los envió a todos al más allá. Sin embargo, a pesar de causar una situación sin precedentes en el mundo de los hechiceros al destruir 3 grupos de asesinos de hechiceros, todavía no había captado ni un indicio de la mente maestra detrás de todo. Es como si realmente no existieran. Nadie lo había visto directamente. Quienes actuaron solo habían sido solicitados o instruidos por alguien más. Todos eran cruz. La cabeza se había desvanecido como el humo. En ese caso, era necesario enviar una advertencia, aunque fuera solo a los finales. Si hubiera alguien con cerebro, ya lo habría entendido. Lo entendieran o no, fue una lección sobre lo que les sucede a quienes se atreven a entrometerse en los asuntos que involucran a su hijo. Shiukong, al ver la leve locura que se arremolinaba en los ojos verdes de Toji, se llevó una mano a la frente. Este tipo lo ha perdido todo, lo ha perdido todo. Este incidente tampoco será ignorado por los superiores. Solo he matado a los asesinos brujos. Los que no son brujos han sido entregados a la policía sin ningún problema. Los altos mandos tenían cierto conocimiento de las actividades de los asesinos de hechiceros, pero las habían tolerado hasta ahora. La razón era simple. Hay falta de mano de obra. Después del nacimiento de Gojo Satoru, el aumento explosivo de maldiciones había llevado a los ya pocos hechiceros a un exceso de trabajo extremo, lo que naturalmente condujo a un aumento de muertes y deserciones. Como resultado, los altos mandos estaban demasiado ocupados lidiando con maldiciones y carecían de la fuerza para localizar y castigar a los asesinos de hechiceros, bien escondidos. Como estos también mataban maldiciones, se consideraban un mal necesario y se les ignoraba. Pero son humanos, no maldiciones. Si los superiores intervienen, probablemente sea porque el dinero del tributo de los asesinos de hechiceros se detuvo, no por esa razón. Algunos de los superiores aceptaron tributos en forma de objetos malditos, herramientas o dinero a cambio de hacer la vista gorda ante su existencia. Las 3 comunidades de asesinos de hechiceros que Toji había desmantelado habían estado rindiendo tributos a los superiores. No había pruebas directas, pero las pruebas circunstanciales eran suficientes. Este incidente es monumental, pues creó una maldición de grado especial en unos grandes almacenes a plena luz del día en Tokio. Es algo que los altos mandos no pueden pasar por alto.
Aunque quisieran protegerlos, no podrían. Después de todo, eran asesinos de hechiceros, y el incidente fue demasiado grave. A estas alturas, los viejos deben estar manteniendo la boca cerrada y sufriendo dolores de estómago. Sus ingresos bajo tierra deben haber cesado. Ah, cierto. ¿Y qué pasa con esa mujer? Xiu Kong señaló hacia atrás. Toji notó que una mujer temblaba detrás de él. Aunque había desertado debido al exceso de trabajo crónico en el mundo de la hechicería, no había cometido ningún delito grave y era la única informante entre los denunciantes que proporcionaban información útil a Toji. Después de una breve reflexión, Toji saludó a la mujer con un gesto de desdén. Hizo una reverencia cortés y abandonó el lugar rápidamente. Ya había recibido su recompensa de 3 millones de yenes e incluso más, y planeaba irse de Tokio para siempre. Ella planea mantenerse alejada del mundo de la brujería y vivir en el campo, criando gatos o algo así. Tenía el presentimiento de que si alguna vez la volvía a encontrar mientras todavía era una asesina hechicera, no moría en paz. Al ver a la mujer escabullirse, Toji sacó su móvil. Habían pasado 2 horas desde su última llamada. Ya era hora de llamar a Zoro. Toji presionó los botones con firmeza. Tras un breve timbre, la voz de Zoro llegó al teléfono. «Papá. ¿Qué estás haciendo?» Estaba durmiendo. Se podían oír los bostezos de Zoro. Zoro solía tener noches cortas, pero largas siestas durante el día. Pasaba la mayor parte del tiempo entrenando, jugando con los niños o durmiendo. Toji había intentado cambiar este hábito, alegando que era malo para la salud, pero fracasó. ¿Dónde están Megumi y Tsumiki? Están jugando. Ahora mismo, están jugando a la mancha. Espera, Megumi. No corras por las escaleras. ¿Quién te dijo que corrieras ahí? Te meterás en problemas. ¿Se cayeron? No, eso no pasó. Mientras yo esté aquí, no pasará. Escucha, Megumi. Absolutamente no debes correr por las escaleras. Tsumiki, tú tampoco. ¿Entendido? La severidad en la voz de Zoro fue seguida por las disculpas entrecortadas de Megumi. Eres estricta. Las cosas que no están permitidas deben decirse como tales. La voz de Zoro tembló cuando agregó que las escaleras son peligrosas. ¿Pasó algo? Nada. ¿Está por aquí el chico Gojo? No. Toji arqueó las cejas. Se preguntó si la promesa de protección se había roto, pero no parecía ser así. ¿A dónde fue? Dijo que iba a hablar con los superiores. En cambio, ese tipo con flequillo está aquí. Así que está con ese hechicero de la maldición. Parece que Gojo fue a informar a los superiores que Zoro no es un hechicero. Es un buen momento, deberían verse las caras de los ancianos al menos una vez. Entre ellos, podría haber alguien involucrado en este caso, probablemente presa del pánico ahora mismo. Estaré allí pronto. Trae un poco de té de jengibre cuando vengas. Entiendo. Toji finalizó la llamada. Era hora de enfrentarse a un viejo adversario. Chapter 67. Chapter 66. En ese momento, Gojo Satoru se sentía como si estuviera gritándole a una pared. Ah, ¿cuántas veces tengo que decirlo? No es un brujo, no es un brujo. A pesar de las repetidas explicaciones desde su llegada, aquellos malditos viejos podridos, que parecían haber decidido no usar más sus oídos, se negaron a escucharlo. Un anciano de los altos mandos, oculto tras un largo paño drapeado, replicó bruscamente. ¿Cómo puede un niño de 5 años que no es hechicero exorcizar una maldición de grado especial? Si eso fuera posible, no habría necesidad de hechiceros. Debe ser hechicero, o poseer algún objeto o herramienta especial para la maldición. Mientras los demás coincidían, Satoru consideró seriamente sus opciones. ¿Debería golpearlos? ¿Morirían si lo hiciera? Quizás deshacerse de estos viejos podridos rápidamente sea para el bien de la comunidad de hechiceros. De acuerdo, Satoru dará un paso al frente por el bien de la comunidad de hechiceros. Ah, ¿me regañaría Yaga-sensei? No, probablemente me levantaría el pulgar si viera esto. Shoko también. Por supuesto, Suguru también. ¿Y quizás no? Satoru decidió contenerse una vez más y le revolvió el cabello. Oye, ¿estás senil? ¿No sabes lo que mis ojos pueden hacer? Satoru se bajó las gafas de sol. Los superiores callaron al ver los resplandecientes 6 ojos. Los 6 ojos con los que el clan Gojo finalmente había sido bendecido tras 400 años de espera. Era imposible que esos ojos se perdieran algo mágico. Lo he visto con mis propios ojos. No es un hechicero.
Las armas que usa tampoco son herramientas de maldición. Siguió un silencio lleno de incredulidad y dudas. Si lo que dices es cierto, eso es un problema en sí mismo, Gojo Satoru. La voz serena hizo que Gojo se girara. Escondido tras la tela, reconoció de inmediato quién estaba sentado junto a la cabeza calva, las cejas grises asombrosamente largas y la barba. Era Gakugaji Yoshinobu, el director de la escuela de hechicería de Kioto. Un niño de apenas 5 años ha derrotado sin ayuda una maldición de grado especial. En la historia, el único ser capaz de tal hazaña fue Ryomen Sukuna. Ni siquiera Gojo Satoru, nacido con los 6 ojos y el ilimitado, había podido lograrlo a tan temprana edad. Considerando que Ryomen Sukuna, a pesar de ser un portador de maldiciones, fue tratado como un ser cercano a un desastre natural, Zoro también podría convertirse en un ser con poderes similares en un futuro no muy lejano. Si lo logró sin ningún poder mágico, es aterrador a su manera. Significa que ha surgido un nuevo poder que desconocemos y que no podemos controlar. Gojo Satoru se aclaró la garganta y se quitó las gafas de sol. Entonces, ¿qué? ¿Sugieres que nos deshagamos de él? ¿No era una virtud fundamental de los hechiceros proteger a los no hechiceros, anciano? Les guste o no, es deber de un hechicero proteger a quienes no lo son. En cuanto eluden esta responsabilidad, se convierten en meros malhechores. Independientemente de sus sentimientos personales sobre la regla, Satoru era muy consciente de este hecho. Gakugaji habló suavemente y sin obstrucciones. Si no es un hechicero, pues así sea. Sin embargo, el punto ciego aquí es que no sabemos qué es realmente. Es posible que sea una maldición capaz de engañar incluso a los 6 ojos con alguna técnica maldita de alto nivel, o podría ser un tipo de ser completamente nuevo. Gojo Satoru, dijiste que lo viste como alguien que no es hechicero con tus 6 ojos. Pero también sabes que alguien que no es hechicero no puede exorcizar una maldición de grado especial. ¿Puedes decirnos claramente qué es? Gojo Satoru pensó en Zoro, a quien había observado en la academia durante los últimos días. Duerme donde quiera que recueste la cabeza. Se despierta al instante cuando sus hermanos están cerca. Siempre juega con ellos. Los regaña con severidad cuando hacen algo que no deben. Alimenta a los niños con diligencia. Se aferra a sus hermanos como un koala a un árbol, caminando torpemente. Levantaba rocas pesadas, incluso con los niños sentados encima, y luego se ponía de pie. Si le quitabas la vista de encima un instante, estaba en otro lugar, generalmente traído de vuelta por su hermana menor. Respondía inmediatamente a las llamadas de su padre, ya fuera comiendo, durmiendo o entrenando. Cuando cuidaba su espada, era más meticuloso que nadie. Justo cuando Gojo Satoru estaba a punto de responder la pregunta de Gakugaji, la puerta se abrió de golpe. En el momento serio, un anciano de los altos mandos gritó molesto. ¿Quién demonios es? Soy yo. Tras la puerta, apareció Toji Zenin, empuñando una gran espada. Se oyó un jadeo desde un rincón, y alguien se levantó bruscamente. Era un anciano del clan Zenin. Con dedos temblorosos, señaló a Toji. Tú, Toji. ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Por qué no? Se trata de mi hijo. ¿Qué? ¿No lo oíste? Viejo, qué vago eres. Gojo se tomó un momento para observar a Toji. El olor a sangre era intenso, pero no había ni una sola gota en su ropa ni en su cuerpo, impecablemente limpio comparado con la gran espada que sostenía, que goteaba sangre. Gojo miró más allá de la puerta abierta, donde docenas de hechiceros yacían en el suelo. A pesar de todo, estos eran los de arriba. El nivel de los hechiceros encargados de su protección era innegablemente alto. Es que este gorila está fuera de serie. ¿Los mataste a todos? ¿Con esos ojos y preguntas? Los dejé sin palabras. Uf, eso es aún más inquietante. Los que están ahí acostados no lo pensarían así. Después de todo, vivir es preferible a la alternativa. Toji entró en la habitación con grandes zancadas, lo que provocó que el anciano del clan Zenin estallara de ira. Fuera. Váyanse de una vez. ¿Cómo se atreve alguien como ustedes? No te preocupes. A mí tampoco me gusta ver tu cara. Otro superior murmuró sorprendido. Debería haber habido una barrera. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tengo una constitución peculiar. Toji no estaba ahí para hablar de sí mismo, por lo que no planeaba dar más detalles. Parece que estabas hablando de mi hijo hace un momento. ¿Por qué no me lo explicas? Se hizo el silencio.
Los superiores, ahora mudos como si hubieran bebido miel, no emitieron ningún sonido. No podían. La presión y el instinto asesino que Toji exudaba eran así de intensos. Especialmente el anciano Zenin, enterrado en el miedo del día del pasado ataque de Toji, solo podía temblar. Toji tarareó y luego habló tranquilamente. Entonces, déjame empezar la conversación. Hoy destruí 3 comunidades de usuarios de maldiciones relacionadas con el incidente en el que mi hijo se topó con una maldición de grado especial en los grandes almacenes. La Asociación de Hechicería de Tokio, Q Invencible. Y. Encontré cosas bastante interesantes. Al escuchar los nombres de las organizaciones, hubo reacciones nerviosas. El único que permaneció inmóvil fue Gakuganji. Mono. ¿Qué estás tratando de decir? Parece que te resultaría más fácil tomar decisiones si lo supieras. El hecho de que las comunidades de usuarios de maldiciones hubieran estado sobornando a los altos mandos era una prueba circunstancial. Toji tampoco tenía pruebas directas. Pero los altos mandos no lo sabían. Así que con solo insinuarlo es suficiente. Revela que tienes algo sobre ellos, pero no qué es exactamente. Esto los pone ansiosos por lo que sabe Toji, así que se retuercen y se protegen. Toji envainó su espada ensangrentada en la boca de la maldición, desarmándose. Sin embargo, incluso desarmados, los hechiceros de los superiores no se atrevieron a atacarlo. Sabían que sería una batalla perdida. Ese hecho les vino a la mente instintivamente. Toji declaró fríamente. Zoro no es un hechicero. ¿Entiendes lo que eso significa? No está a tu alcance para que te metas con él. Los hechiceros no deberían antagonizar a quienes no lo son. Es un principio que se enseña compulsivamente en la comunidad de hechiceros. Sin embargo, los superiores lo sobrepasaban repetidamente. Toji les advertía al respecto. Gakuganji abrió la boca para hablar. ¿De verdad lo crees? Toji y Gojo se giraron hacia la voz. ¿Puedes afirmar que tu hijo no es ningún hechicero, incluso después de haber presenciado poderes y anomalías nunca reportados en la historia? Toji miró pensativamente a Gakuganji. Por supuesto, Zoro era significativamente diferente de un hechicero común y corriente. Sabía cosas que no debía saber, hablaba de experiencias que no habría podido tener. Zoro manejaba el Wado Ichimonji como si hubiera estado practicando durante décadas, un regalo de Toji en su 5º cumpleaños. A veces, Zoro insinuaba haber entrenado aquí durante años, lo que era imposible considerando su edad. La experiencia de combate de Zoro era excesivamente amplia, como si hubiera pasado por guerras o batallas a gran escala varias veces. Zoro detestaba cuando Megumi y Tsumiki corrían por las escaleras, como si conociera a alguien que hubiera sufrido mucho por tal acto. Era diferente a simplemente ser maduro o fuerte. Había demasiadas preguntas, ninguna de las cuales Toji había resuelto satisfactoriamente. Compra un poco de té de jengibre en el camino de regreso. Sin embargo, cuando pensó en Zoro, quien pidió té de jengibre para Megumi, amante del jengibre, nada de eso pareció importar. Él es humano, no es hechicero y es mi hijo. De eso estaba seguro Toji. Así que no importaba nada más. Toji miró con indiferencia a los superiores. Matar a todos aquí sería fácil, pero eliminarlos solo los reemplazaría con otra basura. Era más barato dejarlos tranquilos y amenazarlos. Si vuelves a hacer algo así, te convertirás en mi enemigo. Toji se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. Aún había asuntos pendientes que planeaba resolver antes de regresar a la preparatoria de Hyuji. Los superiores no se atrevieron a detenerlo. Solo Gojo gritó casualmente a Toji mientras este se retiraba. Oye, gorila. ¿Cuándo volverás al instituto? Mañana. Dile a Zoro que le mando saludos. Toji saludó con indiferencia. Esa tarde, el mundo de la hechicería se vio sacudido por la noticia de que el asesino de hechiceros había devastado otra organización de usuarios de maldiciones. Chapter 68. Chapter 67. El mundo de la brujería quedó patas arriba. La masacre del asesino de hechiceros provocó la disolución de 4 organizaciones de maldiciones, e incluso los malditos independientes fueron aniquilados. Los altos mandos estaban en apuros, intentando gestionar las consecuencias lejos de la mirada de quienes no eran hechiceros, lidiando con la policía y los medios de comunicación para mantener el asunto en secreto. Sin embargo, el Tokyo Jujutsu High, en el centro mismo de este incidente, estaba tan pacífico como el ojo de una tormenta.
Zoro estaba sentado con Megumi y Tsumiki durmiendo a su lado bajo un arce caído en la escuela, evitando la luz del sol. La brisa era fresca. A Zoro le gustaba el otoño. Sí. Marimo. A Zoro le palpitó una vena en la frente. Desde lejos, Gojo Satoru se le acercó. Zoro apretó los dientes. No me llames así. ¿Qué hay de malo en llamar a un Marimo, Marimo? Ey. Gojo Satoru se rió entre dientes y se sentó junto a la dormida Megumi. Tu padre dio un buen espectáculo, ¿verdad? Al menos en Tokio, los malditos han desaparecido. Incluyendo las 4 organizaciones y los malditos independientes, casi 100 fueron asesinados, ¿verdad? El asesino hechicero, conocido solo por su nombre en las sombras del mundo de la hechicería, se convirtió en una celebridad conocida por todos dentro del mundo de la hechicería debido a este incidente. Después de haber matado a tantos usuarios de maldiciones, el apodo de asesino de hechiceros había cambiado a asesino de usuarios de maldiciones como beneficio adicional. Incluso algunos de los hechiceros de mayor rango se retiraron repentinamente y comenzaron su aislamiento. La razón oficial fue la vejez, pero Gojo Satoru no era tan ingenuo como para aceptarlo al pie de la letra. Debe estar relacionado con lo que mencionó el gorila ayer. A pesar de la constante charla sobre naranjas podridas, ¿quién sabía que estaban conectados con las comunidades de usuarios de maldiciones? Gojo Satoru era cínico. Mientras tanto, Toji, cumpliendo su promesa de no interferir con la familia Gojo, no los tocó. Tenía la sensación de no dar motivos para interferir con la familia Gojo y sus superiores, considerando sus estrechas pero tensas relaciones. Si no hubiera hecho un pacto conmigo de no tocar a la familia Gojo, el gorila podría haber eliminado a los superiores o también a la familia Gojo. Gojo compartió esa información con Zoro con naturalidad. Al escuchar la información desorganizada, el rostro de Zoro permaneció impasible, e incluso se quedó dormido al final. ¿No te sorprende? No precisamente. Zoro bostezó. Había esperado que los culpables estuvieran condenados una vez que Toji actuara solo. De hecho, el número de usuarios de maldiciones que Toji eliminó fue menor de lo que Zoro había anticipado. Solo unos 100. En su vida pasada, habrían sido miles. Se sentía como un mundo mucho más pacífico comparado con su vida anterior. Gojo hizo un escándalo. Uno pensaría que un niño pequeño como tú diría uff. ¿Cómo pudo mi papá? ¡Qué miedo! Un asesino. Y saldría corriendo. Bien. Si uno de nosotros huyera del otro, probablemente sería mi padre, no yo. Zoro pensó. A estas alturas, ya no le impactaba el asesinato, ya fuera él o Toji. No era que el mundo se hubiera puesto patas arriba. Era simplemente una venganza contra quienes se habían enfadado con Zoro. Sin obtener mucha reacción de Zoro, Gojo cruzó los brazos detrás de la cabeza y estiró las piernas mientras se sentaba. No eres divertido. En el mundo de la brujería, todos están asustados y llaman a tu padre el asesino loco y maldecido. ¿No te interesa? No me importa cómo me llamen a mí o a mi papá. Ya fuera buena o mala persona, nunca se había dejado influenciar por esas etiquetas, ni en su vida pasada ni en esta. Que lo señalaran o lo trataran como un villano era algo que siempre había experimentado. Toji era familia de Zoro y, como tal, como lo llamaran no era asunto de Zoro. Gojo inclinó la cabeza confundido. ¿No te gusta que te llamen buena persona? No es eso. Es solo que me pone los pelos de punta que me llamen buena persona. No soy un héroe. No es que odiara a los héroes, pero el propio Zoro no quería ser uno. Los héroes son quienes comparten su licor con los demás. ¿Para qué regalar un licor tan preciado? Es para que él lo beba. Así pues, Zoro no tenía intención de exigir a los demás que fueran héroes o buenas personas. Para empezar, él no lo era. Gojo miró a Zoro por un momento antes de encogerse de hombros. Bueno, no me importa que me traten como a un héroe. Pero es agotador, ¿sabes? Toda esa charla sobre poder conlleva responsabilidad, deber y demás. Odio moralizar, se quejó Gojo. Zoro lo miró y dijo. Tampoco puedes ignorar todo eso. Si realmente quería irse sin obligaciones ni responsabilidades, no necesitaba hacer un pacto con Toji sobre ataduras y cosas así. Podría haber visto cómo Toji arrasaba con todo, ya fuera que involucrara a la familia Gojo o cualquier otra cosa. El hecho de que no lo hiciera significaba que asumía al menos cierta responsabilidad como cabeza de la familia Gojo. Incluso ahora, miren. A pesar de hablar de diversión, Marimo y demás, Gojo Satoru ha estado muy diligentemente a su lado mientras Toji estaba ausente.
Y cuando inevitablemente tuvo que irse, confió su protección a Geto Suguru. Gojo Satoru declaró arrogantemente. Bueno, eso es porque soy el más fuerte. Hablar de deber y responsabilidad podía ser molesto, pero podía soportarlo un poco. Después de todo, con el poder que poseía, podía asumir fácilmente tales responsabilidades. Tú también, ¿verdad? Ninguno de los no hechiceros presentes en la escena donde guiaste con la maldición de grado especial murió. ¿Es eso así? En ese momento, podría haber estado tan concentrado en la maldición que no se dio cuenta. Si la gente sobrevivió, no es tan malo. Zoro detuvo sus pensamientos allí. Si alguien que no fuera tu hermano hubiera sido atacado por esa maldición, ¿te habrías quedado mirando? No. ¿Eh? ¿Eso es moralidad? ¿Justicia? Es porque se siente mal. Mujeres, niños, civiles o cualquier persona debilitada e incapaz de defenderse. Dejar morir a estas personas deja un mal sabor de boca. Esa era la única razón. Para no sentirme incómodo. No era por la noble intención de salvar vidas. Gojo Satoru miró fijamente a Zoro. Podría haber disimulado un poco sus intenciones, pero dijo sin rodeos que era porque se siente mal. Demostró que no le importaba en absoluto cómo lo vieran los demás. Estás loco. Ah. Es un cumplido. Al fin y al cabo, todos los hechiceros están bastante locos. Satoru hizo un círculo alrededor de su sien con su dedo índice. Geto se acercó al lado del ojo. Satoru, no está bien burlarse de un niño. HMPH, no me gusta. Este niño está completamente loco. Me disculparé en su nombre entonces, Zoro. Satoru es así. ¿Qué se supone que significa eso? En medio de la discusión, Zoro giró repentinamente la cabeza. A lo lejos, vio a Toji acercándose. En un abrir y cerrar de ojos, Toji estaba justo frente a ellos, abrazando a los tres niños. Zoro, con naturalidad, le devolvió el abrazo. Megumi y Tsumiki, medio dormidos, sin comprender del todo la situación, abrieron ligeramente los ojos antes de volver a dormirse. Zoro se distanció de Toji y preguntó, ¿estás herido en alguna parte? No. Escuché que armaste toda una escena. ¿Quién te dijo eso? Rápidamente encontró al culpable y Toji miró ferozmente a Satoru. ¿Qué vas a hacer? Gorila, ¿quieres ir a dar una vuelta? ¿Sabes quién cuidó bien de tu Marimo? ¿Marimo? Sí, esa cosa. Era un poco diferente a una pelota de tenis, ¿qué era? ¿Verdad, Marimo? Zoro vio que el cuerpo de Toji temblaba sutilmente con la risa contenida y apretó los dientes. No te rías. Entonces, ¿nuestro Marimo, te ha ido bien? ¿Me vas a llamar así también? Toji se rió entre dientes ante la enojada respuesta de Zoro. ¿Está todo bajo control? Por ahora. Sin saber cuán profundamente conectada estaba la familia Gojo con las altas esferas, Toji no interfirió directamente con ellas, solo las amenazó levemente. Pero todo lo demás ya estaba resuelto. No era que careciera del poder para arrasar con las altas esferas. Además, existía el pacto de no tocar a la familia Gojo, y lidiar con las consecuencias habría sido demasiado problemático. Si las altas esferas fueran completamente barridas, el cuartel general de la hechicería colapsaría. Y el colapso de la sede significaría el colapso del mundo de la hechicería. Todas las asignaciones y compensaciones de los hechiceros se gestionan desde la sede. Aunque los altos mandos son corruptos hasta la médula, la sede de la hechicería, junto con la Unión de Hechicería Ainu, es una de las dos únicas organizaciones de hechiceros apoyadas por el gobierno japonés. Si tales lugares desaparecieran de la noche a la mañana, el mundo se hundiría en el caos. Huelga decir que Toji sería tratado como un traidor. Al menos, no en Japón. Ese no era el resultado que Toji quería. Sería difícil para los niños mudarse a otro país a tan temprana edad y adaptarse. Lo hiciste bien. Toji sintió un nudo en la garganta ante las sencillas palabras de Zoro. No pudo decir que no era nada. No te lastimes, hijo. Si algo saliera mal contigo esta vez, realmente no podría regresar. Toji abrazó a Zoro como si se aferrara a él. Zoro, acostumbrado, le dio unas palmaditas en la espalda. Satoru observó la escena y emitió un sonido de náuseas. El padre y el hijo están locos. Jaja, Satoru. Geto Suguru negó con la cabeza con incredulidad. Incluso con el verano terminado y el agotamiento por calor como algo improbable, se preguntaba cuándo ese tipo volvería a ser sensato. Chapter 69. Chapter 68.
Después de que Toji purgara a los usuarios de la maldición, los altos mandos se involucraron en intensos debates durante un tiempo. Inicialmente centrados en descubrir la identidad de Zoro e intentar reclutarlo, la atención de los altos mandos se centró en Toji después de que acabara con 4 organizaciones de usuarios de maldiciones. Las discusiones variaron desde registrar oficialmente a Toji como hechicero y asignarle un rango y deberes, hasta objeciones sobre cómo clasificar a alguien sin ninguna energía maldita, e incluso sugerencias absurdas para etiquetarlo como un usuario de maldiciones y eliminarlo. Después de días de debates infructuosos, las altas esferas decidieron posponer cualquier decisión. Esto incluía posponer la inscripción de Zoro en la Escuela Superior de Hechicería de Tokio, proteger a Zoro en la escuela hasta que tuviera la edad para inscribirse y determinar cualquier acción o clasificación para Toji. Sin embargo, no podían dejar a Zoro y Toji solos, por lo que organizaron que alguien afiliado a la Escuela Superior de Hechicería de Tokio se reuniera con ellos una vez a la semana y preparara un IDM. En esencia, se trataba de subcontratar la vigilancia de Toji y Zoro a la escuela. Tanto la escuela como la familia de Toji encontraron esta decisión frustrante. Hace mucho calor. Gojo Satoru apretó su largo cuerpo debajo del kotatsu, dejando solo su cabeza asomándose mientras holgazaneaba. El problema era que esta era la casa de Toji, y el kotatsu había sido instalado recientemente por Toji ese mismo día. Envuelto en la manta, Gojo dijo: "No me voy de aquí. Ve solo a la misión, Suguru". Satoru, eso no es tuyo. Además, esta casa es de otra persona, ¿sabes? Levántate ya. De ninguna manera. Toji pensó para sí mismo que debería haber eliminado a Gojo y a los demás en ese momento, mientras veía de Gojo retorcerse bajo el kotatsu como un insecto. Megumi miró alrededor de Gojo con curiosidad antes de preguntarle a su familia: ¿por qué Satoru es así? Quizás le gusten los lugares cálidos, Megumi. Porque es estúpido. Porque no le han pegado lo suficiente. ¿Crees que hago esto porque quiero? Tengo una misión. Gojo replicó, con la cabeza aún levantada mientras su cuerpo permanecía oculto bajo el kotatsu, después de escuchar los comentarios sucesivos de Tsumiki, Zoro y Toji. Parece que lo estás disfrutando demasiado para eso, Satoru. Geto comentó secamente. Si bien era cierto que visitaban la casa de Toji como parte de su deber para vigilarlos a él y a Zoro, el comportamiento de Satoru no correspondía a la seriedad de la misión. Toji decidió que era hora de deshacerse de él. Se levantó y envolvió a Gojo Satoru en el kotatsu, levantándolo todo junto. Luego abrió la ventana de una patada. Esperar, basta, piérdete. Toji lanzó a Gojo lejos. Se oyó un golpe sordo, seguido del sonido del kotatsu rompiéndose. Gojo se habría rodeado con una barrera infinita si no lo hubiera hecho. Entonces es su propia estupidez. Tsumiki murmuró mientras veía cómo la manta y la mesa salían volando. Eso acaba de ser sacado del almacén. Todo lo que ha usado no debería usarse más. Es contagioso. Toji acarició lentamente la cabeza de Tsumiki y habló con Geto Suguru. Piérdete tú también, frente. No puedo hacer eso. Si bien es cierto que Satoru se equivocó, nuestra misión es observarlos a Zoro. Satoru compensará el kotatsu roto. Al decir esto, Geto sonrió con dulzura. Toji entrecerró los ojos. El tono era cortés, pero el mensaje era claro. No se iba. Este también es un hechicero joven y no sabe el valor de su propia vida. Sintiéndose como si estuviera viendo a un cachorro hacerse el duro, Toji enseñó los dientes divertido. Es típico que los hechiceros jóvenes y talentosos sean arrogantes, pero no deberían serlo delante de Toji. Sería mejor que te fueras hablando amablemente. Ya terminé de hablar con tu profesor. Durante 1 hora a la semana, durante 3 horas, Toji y Zoro asisten al Instituto de Hechicería de Tokio. No realizan ninguna misión ni trabajo. Simplemente aparecen en la escuela y se van. La escuela, a su vez, le paga a Toji por este tiempo, y si pasan más tiempo, reciben una compensación adicional. Entre los altos mandos, que ordenaban la vigilancia de Zoro y Toji, que no quería a los hechiceros de la escuela en su casa, se llegó a un acuerdo al que llegó Yaga Masamichi. Parecía que estos dos desconocían el trato entre Yaga y Toji. Si lo hubieran sabido, no habrían venido tan libremente con el pretexto de una misión. Toji recordó al hechicero corpulento y muy educado que estaba a cargo de estos dos. No es ningún estúpido. Y un profesor bastante bueno. Sin la propuesta de Yaga, estos dos quizá ya no estarían en este mundo.
Se oyó un ruido desde la entrada. Por fin había llegado. Se oyó un golpe cortés y Toji fue a abrir. Allí estaban Gojo Satoru con un golpe en la cabeza y Yaga Masamichi. Yaga inclinó la cabeza en silencio frente a Toji. Suguru, sal. Tu misión ha terminado. ¿Eh? Sí. Satoru, será mejor que te disculpes ahora. No, estallido. Ay. Después de agregar otro golpe encima del que ya tenía Gojo, Yaga agarró la cabeza de Satoru y lo hizo inclinarse simultáneamente, inclinándose respetuosamente él mismo. Los estudiantes han causado un gran inconveniente. Es culpa mía por no transmitir la misión correctamente. Estoy realmente avergonzado. También es un fastidio para nosotros ver sangre delante de los niños. Si se los llevaran rápido, sería bienvenido. Toji hizo un gesto con la mano con desdén. Este asunto tendrá un coste adicional. Entendido. Entonces, Yaga hizo otra reverencia aliviada y cerró la puerta tras él. Los gemidos de Gojo Satoru se oían tras la puerta cerrada, pero eso no era asunto de Toji. Zoro, al ver a Toji regresar con una mirada de alivio, comentó. Te has controlado bien. Rechazo el trabajo gratuito. No, no es eso. Toji había mencionado casi descuidadamente que se negaba a trabajar gratis, pero se detuvo al darse cuenta de que no era algo que decir delante de su hijo, a pesar de que Zoro estaba al tanto de las actividades asesinas de Toji. Parece que te has contenido bastante. ¿Alguna razón? Si los hechiceros disminuyen demasiado, sería problemático. Aunque Zoro y Toji podrían ser excepciones, es casi seguro que Megumi trabajará en el campo de la hechicería. Al eliminar a los malditos, la mano de obra para manejarlos se ha reducido drásticamente. Si también se eliminara a los dos más fuertes, la brecha en la mano de obra para la hechicería sería enorme. Esos tipos necesitan sobrevivir para vencer las maldiciones. De lo contrario, todas las maldiciones, aumentadas y fortalecidas desde el nacimiento de Gojo Satoru, podrían recaer sobre Megumi. O tal vez Zoro y Toji tengan que encargarse de ello ellos mismos. De lo contrario, las maldiciones que habían estado en silencio durante la vida de Gojo Satoru podrían comenzar a desencadenarse, y antes de que la generación de Megumi comience a actuar, el mundo de la hechicería podría colapsar, dejando a los no hechiceros sufriendo a manos de las maldiciones. Ninguno de estos resultados era lo que Toji deseaba. Aún falta mucho para que se materialice, y no tenía intención de permitirlo. El rostro de Zoro se ensombreció. Comprendió el significado. Pero... esos tipos que lideran el mundo de la hechicería, especialmente el mocoso de pelo blanco, tampoco parecen muy apropiados. Incapaz de discutir, Toji permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Tendremos que corregir sus actitudes. ¿Cómo? ¿Cómo piensas cambiar la actitud de alguien que irrumpe en la casa de alguien y se acurruca en su kotatsu como si fuera suyo? Al percibir el escepticismo de Zoro, Toji sonrió. No te preocupes. Tengo la manera perfecta. Si los golpean, escucharán. Aunque no parecen entender el lenguaje humano, sí comprenden el lenguaje primitivo de los puños. Recibir un golpe también los endurecerá, impidiéndoles confiar imprudentemente en sus técnicas y morir. Quizás sea mejor para ellos permanecer con vida, incluso si reciben una paliza. Es hora de aliviar un poco el estrés. Toji se crujió los nudillos. Chapter 70. Chapter 69. La familia de Toji caminaba de la mano. Megumi sostenía la mano de Tsumiki, Tsumiki sostenía la mano de Zoro y Zoro sostenía la mano de Toji mientras caminaban. Aunque la vigilancia ordenada por la escuela de hechicería era para Zoro y Toji, no podían dejar a Megumi y Tsumiki en casa, por lo que los cuatro terminaron yendo juntos a la escuela. Zoro miró a Tsumiki. Por cierto, Tsumiki, ¿le dijiste a mamá que vamos aquí? No. ¿Está bien? Sí. Está bien. Avísame si pasa algo. Bueno. Tras el incidente de los grandes almacenes, Tsumiki no regresó a casa y se quedó en casa de Zoro. Su madre tampoco la buscó. Ah, una libélula. Coger algo. No, Megumi. Deberíamos dejar volar a la libélula. Ella al menos Tsumiki continuó riendo con Megumi, y no había falsedad en su risa. Entonces supongo que es suficiente. Desde el incidente de los grandes almacenes, Tsumiki y Megumi han sido algo inseparables del lado de Zoro. Pero por nuestra parte la cosa es más seria. Zoro miró a Toji. Toji no dejaba de mirarlo, comprobando si Zoro seguía a su lado, asegurándose de que se tomaran de la mano.
En unas semanas cumpliré 6 años en esta vida. 6 años es la edad para empezar la escuela en este mundo. Claro, eso no significa que ya sean adultos, pero aún así, la sobreprotección era excesiva. Si hubiera hecho lo mismo con Megumi o Tsumiki, Zoro lo habría considerado natural. Pero yo soy diferente. Tras la batalla en los grandes almacenes, el cuerpo de Zoro se volvió más ligero y creció mucho más rápido. Fue como si se hubiera derrumbado un muro que bloqueaba su crecimiento. En otras palabras, se hizo más fuerte. Quizás sea porque es mi padre. ¿Es natural que un padre proteja a su hijo? Y no lo sé. Tendría que haber sido padre o hijo de alguien para saberlo. Que no tuviera padres en mi vida anterior no significa que no hubiera adultos que protegieran al joven Zoro. Kousira le transmitió sus enseñanzas, y la gente de la aldea Shimotsuki le dio mucho a Zoro, un huérfano sin padres, a cambio de nada. Una habitación de invitados, ropa que a los niños se les había quedado pequeña, un tazón de arroz sobrante. Gracias a eso, Zoro nunca pasó hambre, ni tiritaba sin ropa, ni dormía sin techo. Para ser huérfano en tiempos difíciles, Zoro se consideraba muy afortunado. Sin embargo, en la aldea Shimotsuki, Zoro era más un protector que un protegido. Tras la muerte de Kuina, a los 10 años, Zoro se convirtió en la persona más fuerte de la aldea Shimotsuki y la protegió de piratas y bandidos. Nadie se lo pidió. Simplemente parecía natural. Así que la mirada ansiosa de Toji, preocupado por a dónde iría Zoro o si podría lastimarse, todavía le resultaba un poco incómoda. Fue la primera vez que alguien vio a Zoro como un completo objeto de protección. Incluso Luffy, quien naturalmente daba por sentado la protección de su tripulación, nunca dudó en confiarle las batallas a Zoro. Siempre creyó en él y le confió las batallas, diciéndole que no perdería contra nadie. Las batallas con los líderes de organizaciones opuestas siempre fueron responsabilidad de Luffy, pero eso era para cumplir con los deberes del capitán, no porque Luffy dudara de la fuerza de Zoro. Toji tampoco parecía pensar que Zoro fuera débil. Era solo una protección incondicional. Eso se sintió un poco extraño. Incapaz de ignorar por más tiempo la mirada persistente de Toji, Zoro preguntó. ¿Qué estás mirando? Me preocupa que te pierdas. Estamos tomados de la mano. Aún parece que podrías perderte. Ey. No era broma. Toji estaba muy preocupado. Todo lo demás podía estar creciendo rápidamente, pero ¿por qué no un sentido de dirección? Para nada, ni siquiera un poquito. ¿Es realmente un tesoro sin ningún sentido de orientación? Ese era un problema bastante serio. Si se topaba con un espíritu y experimentaba una distorsión espacial, terminando en un lugar completamente extraño, tal vez nunca podría regresar. Sintiendo ansiedad repentina, Toji le advirtió. Después de ir a algún sitio, asegúrate de no ir solo. Si te encuentras en un camino desconocido, llámame enseguida. Entiendo. Tal vez debería ponerte un collar localizador de niños. Incapaz de patear a Toji, Zoro simplemente suspiró. A lo lejos, se veían a Gojo Satoru y Geto Suguru. Gojo agitaba la mano perezosamente para indicar su ubicación. Marimo. Gorila. Vaya. Las venas de la frente ya arrugada de Zoro se hincharon aún más. Toji le dio un suave golpecito a Zoro en la cabeza. Era una señal para que se calmara por ahora. Ya se vengaría más tarde. Geto hizo una reverencia cortés hacia Toji. Hola. Y hola a ti también, Zoro. Ah. Gojo Satoru miró a los 4 y comentó. Trajiste a todos contigo. No puedes dejar a los niños solos. ¿Y qué? ¿Piensas holgazanear aquí 3 horas y luego irte a casa? Parecía que Gojo Satoru estaba algo indiferente, habiendo oído hablar del acuerdo por boca de Yaga. Bueno, la indiferencia habría sido mejor. Toji reflexionó. Estaba planeando hacer precisamente eso, pero cambié de opinión. ¿Ja? ¿No deberíamos hacer algo que valga la pena? Llama a tu profesor. Tengo algo que discutir. El rostro sonriente de Toji envió escalofríos por las espaldas de Gojo Satoru y Geto Suguru. Geto murmuró. ¿Qué planeas hacer? Ustedes confían demasiado en las técnicas de Jujutsu. Especialmente usted, joven maestro. Dada la naturaleza poderosa de su técnica ilimitada, eso era de esperarse. Pero Gojo Satoru no siempre puede estar envuelto en su técnica ilimitada. Incluso si tiene ilimitado, si aparece alguien que pueda anular o atravesar ilimitado, es como si estuviera muerto. Por ejemplo, alguien como Toji con restricción celestial.
Para un hechicero de Jujutsu típico, incluso si posee la restricción celestial, acercarse a Gojo Satoru no sería fácil. Sus 6 ojos, que no pierden nada de la naturaleza de Jujutsu, detectarían a un hechicero o la naturaleza de la restricción celestial desde lejos y naturalmente estarían en guardia. Pero si Toji se enfrentara a Gojo Satoru, la historia sería distinta. Sin ninguna energía maldita, incluso a los 6 ojos les resultaría difícil detectarlo. Y con su velocidad y amplia experiencia en combate, el Gojo actual no es rival. Quizás cuando crezca y alcance la cima de sus poderes como hechicero, la historia sería distinta. Si no fuera por mi restricción celestial, tal vez nunca habría un enemigo natural para ese joven maestro. La vida no es tan fácil. Sobre todo después de presenciar el nacimiento y crecimiento de Zoro, la mentalidad de Toji ha cambiado drásticamente. Con un niño que puede derrotar a un espíritu maldito de grado especial a la edad de 5 años, a pesar de no ser un hechicero, es posible que en un futuro próximo aparezca un espíritu o un usuario maldito que pueda contrarrestar su técnica ilimitada. O que otro individuo como Toji, sin energía maldita, nazca para matar a Gojo Satoru. Sería problemático que Gojo muriera tan fácilmente en semejante situación. Su trabajo continuo es necesario para la tranquilidad de Zoro y Megumi. Lo mismo le ocurre a ese hechicero. Confiar demasiado en los espíritus malditos que controla provocará su rápida muerte. Esta es una buena oportunidad para corregir por completo su comportamiento. Toji se estiró con una sonrisa en su rostro. Les enseñaré a ambos a combatir cuerpo a cuerpo. Nada de usar técnicas de Jiu-Jitsu, ¿de acuerdo? Esta es una sesión de entrenamiento físico. Gojo y Geto temblaron, sintiendo un frío ominoso.